¿Cuántos de vosotros habéis pasado, o mejor dicho, cuántos de vosotros por hacer lo que es correcto te has visto en una situación desfavorable? ¿Cuántas veces por tomar la decisión correcta? Yo recuerdo, por ejemplo, estaba preparando este mensaje y digo, ¿cuándo fue la primera vez que yo, por hacer lo correcto, sufrí pues una injusticia? O no una injusticia, sino que tuve que asumir la responsabilidad de mis actos. Por ejemplo, yo recuerdo una vez, la primera fue cuando era pequeño, íbamos a... ¿Cuántos han hecho EGB? Ginés, ¿verdad? Toñi. Enseñanza General Básica, en cuarto de EGB, en el recreo, recuerdo que pues nosotros que éramos buenos niños, éramos muy buenos, buenísimos. Eso era una cosa que no se nos ocurría nada malo nunca. Entonces, resulta que a nosotros nos encantaba meternos en el calcañar cuando llegaba primavera, porque había culebras y nos gustaba cazar culebras. Entonces, cogí una culebra de casi 1,5 metros, grosor así, la pinchamos y la conseguimos. La culebra lo único que puede ser es darte un bocado, o sea, y se te inflame un poquito, pero no tienen veneno, no son serpientes. Entonces, cuando la cazamos, pues mi amigo Juan Antonio, Carlos y yo, mis dos amigos y yo, no se nos ocurrió otra cosa que llevarla y enrolladita, muerta, meterla en el primer cajón de la profesora, ¿no? Doña Isabel, la profesora de lengua. Nuestra tutora, por cierto, una mujer de mediana edad, 50 y pico años, y cuando llegó a clase, ella siempre tenía la costumbre de abrir su cajón y meter su bolso, ¿no? Y cuando abrió el cajón, yo no he visto una mujer correr despavorida como ella, ¿no? Claro, ahí llegó el momento, después de que ella vino el director, vino el profesor de gimnasia, don José Luis, que era más... Llegó ahí y abrió y dice, ¿está viva? No, la sacó. Y bueno, y ahí cuando la sacaron de allí y aquello, pues enseguida nos reunieron a toda la clase a ver quién había sido, ¿no? ¿Quién ha sido el qué tal? Bueno, pues ya sabéis que vais a estar sin recreo, castigados toda la clase. Vais a estar hasta que salga el culpable. Me da igual que pase una semana, 2 meses, 3 meses, un año entero sin salir al recreo y sin almuerzo. Y claro, allí todos, había gente que sabía quién había sido. No podían ser otros. Siempre eran los mismos, ¿no? La verdad es que la idea fue mía. El pobre Juan Antonio y Carlos me seguían a todos lados, ¿no? Y bueno, pues en ese momento tuve que asumir las consecuencias y hice lo correcto, que fue levantarme y decir, he sido yo. I am. Ahora, yo esperaba que por esa alarde de sinceridad que hice, así como muy quebrantado yo, de verdad, doña Isabel, perdóname, te quiero mucho. Estoy arrepentido. Pero me tiré un trimestre entero sin salir al recreo. Hubo un castigo y recuerdo también cuando llegó mi padre esa noche a casa. Esa noche a casa, mira, a mí no había quien yo cuando... el peor momento del día para mí era cuando salía Casimiro. ¿Sabéis quién era Casimiro? Buenas noches, hasta mañana. Los peques y los nenas... No, algo así era, ¿no? No me acuerdo cómo era la canción. O el libro gordo de Petete. Que te mandaban a dormir. Solamente había 2 canales, la 1 y la 2. Y en el canal la 1 a las 9, después del telediario, salía el S para dormir. Y yo siempre que me quería acostar, debería haber otro ahora, ¿no? Sí, ahora está YouTube, para que sigan conectados también en la cama. Pero bueno, entonces, en ese momento, ese día, yo me fui a dormir antes de que saliera Casimiro. Porque mi madre, que era una santa, y sigue siéndolo, pues, claro, habló con doña Isabel y le dijo lo que había pasado y mi madre pues me regañó, me tiró una zapatilla, pero yo, claro, esquivaba bien las zapatillas, ¿no? Y como que los palos de mamá... Pues no,
Pero claro, cuando llegó mi padre de trabajar, lo primero que hizo mi madre dice, nene, ¿qué ha pasado? Ya mi padre, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha hecho Lucevico? ¿No? Pues mira lo que ha pasado esto. Y esos pasos por el pasillo de mi padre hacia mi habitación. Y abre la puerta y me pegó una que no se me va a olvidar en la vida, ¿no? Durmiendo, sí. Estaba igual. Estaba ahí con sabanás, intentando dormir, pero no. Entonces, me pegó una reprimenda. Es de decirte que no estoy traumatizado porque mi padre me dio disciplina, ¿no? Que hoy en día estamos que, por favor, imagínate que eso hubiera pasado ahora, ¿no? Y hubiera entrado a mi padre y dice, hijo, ¿sabes que los reptiles, primero, es animafobia eso que has hecho, hijo? No puedes matar culebras, ¿verdad? Tienes que dejarlas que te muerdan. En fin, hubiera tenido que entrar casi mi padre con cuidado, ¿no? Para decirme las cosas, para que yo no me crea un trauma. Pues es que me quede traumatizado, porque mi padre me da pan. Pero bueno, dicho esto, es una pequeña anécdota, pero ahí a lo que voy es que yo tuve que asumir y hacer lo correcto. Lo correcto era levantarme, no permitir que toda una clase de 30 alumnos fuera responsable de un acto que había hecho yo, y yo decidí hacer por conciencia lo correcto, pese a tener simplemente 10 años. Y tuve que pagar unas consecuencias. O sea, yo esperaba, como niño, esperaba que hubiera un ese de gracia, ¿no? Es decir, bueno, si digo la verdad, lo mismo me escapo. Pero tuve que pagar unas consecuencias. Supongo que vosotros tenéis historias similares, que habéis hecho lo correcto, pero habéis tenido aún, pese a hacer lo correcto, no recibir, pues quizá la recompensa que esperábamos, o ser tratados de una manera injusta. ¿Sabéis quién pasó eso? También nuestro personaje del que venimos estudiando ya varias semanas, José. Como sabéis, y hablábamos la semana pasada, José superó la prueba de la pureza sexual y lo hizo con gran éxito. Y a pesar del hecho de ser esclavo, como vimos y aprendimos la semana pasada, a pesar del hecho de que parecía que él no tenía nada que perder acostándose con la mujer de Potifar, resulta que José en ese momento escogió hacer lo correcto. Cuando la tentación llegó a ser insoportable, leímos la semana pasada que él huyó en lugar de arriesgarse a perder la bendición de Dios. Él escogió honrar a Dios y honrar su responsabilidad como administrador de la casa de su amo Potifar. Ahora, vamos a ver exactamente qué es lo que sucedió tras ese incidente. Veamos lo que dice Génesis 39, verso del 12 al 20. Dice, este título hoy se va a llamar así la enseñanza, la prueba de la prisión. Génesis 39, 13 dice, cuando ella, se refiere a la mujer de Potifar, lo vio salir corriendo, recuerda que José huyó de esa tentación, y que había dejado su ropa en sus manos. O sea, ¿qué pasa? Que cuando ella quería obligarlo a acostarse con él, él salió corriendo y dejó su manto, dejó su túnica, y ella se quedó con la túnica en las manos. Entonces la mujer hizo lo siguiente, dice, llamó a los que estaban en la casa y les dijo, miren, este hebreo que mi esposo nos ha traído quiere burlarse de nosotros, entró a donde yo estaba para acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. Y cuando él me oyó gritar, dejó su ropa en mis manos y salió corriendo. Y ella dejó a su lado la ropa de José. ¿Qué dejó? ¿La ropa de quién? De José, hasta que su esposo Potifar llegó a casa. Entonces ella le repitió lo mismo, le dijo, el siervo hebreo que nos trajiste entró a donde yo estaba para burlarse de mí. Pero como yo empecé a gritar, él dejó su ropa en mis manos y salió corriendo. Cuando el amo de José oyó lo que su mujer le contaba y que le decía, así me ha tratado tu siervo, se puso furioso. Entonces agarró a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y allí en la cárcel se quedó José. Impresionante, ¿verdad? Está claro que ya hemos visto que José escogió hacer lo correcto. Sin embargo, la recompensa inmediata que José recibió por hacer lo correcto
fue primero una falsa acusación y luego acabó en prisión. Esto no son quizá los resultados que uno espera ver en su vida cuando toma la decisión de honrar a Dios en su vida, ¿verdad que no? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó ahí? Y es eso, ¿no?, lo que le da título a esta enseñanza. Es la prueba de la prisión. La prueba de la prisión tiene que ver con perseverar. ¿Puedes repetir conmigo esa palabra? Perseverar. Tiene que ver con perseverar. Y por desgracia, este cuadro que acabamos de ver representa sencillamente lo que sucede o lo que suele suceder en un mundo en el cual vivimos, en este mundo que está caído, un mundo caído. La consecuencia de vivir en un mundo caído es que vamos a atravesar estas dificultades, estos problemas, y que nos va a tocar muchas veces cuando hacemos lo correcto recibir quizá la recompensa que no esperamos. No nos equivoquemos. Por supuesto, tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que obedecer a Dios si queremos su bendición, si queremos sus bendiciones en nuestra vida, pero la obediencia a Dios, el obedecer a Dios, no garantiza que nunca va a suceder nada malo en nuestra vida. Igual que José, nosotros tenemos que hacer lo correcto si queremos la presencia, como hemos aprendido, la presencia manifiesta de Dios en nuestra vida. Pero algunas veces, así como José, haremos lo correcto y obtendremos resultados contrarios o resultados que quizá no esperábamos. Y cuando esto sucede, estamos atravesando lo que da título a esta enseñanza, la prueba de la prisión. La prueba de la prisión también podría llamarse la prueba de la perseverancia, pero he querido llamarla así por el ejemplo de José, porque suele ser la prueba más larga, por eso es la prueba de la perseverancia. Esta es una prueba que dura no una semana ni unos días. Son las típicas pruebas que duran varios años de nuestra vida. Y cada vez que nosotros tenemos que atravesar alguna prueba de este tipo, tenemos que entender qué es lo que Dios quiere lograr a través de la prueba de la prisión. Porque Él está trabajando a través de esa prueba en alguna área de nuestra vida. Cuando hacemos lo correcto y resulta que terminamos en medio de una prueba larga y difícil, estamos pasando la prueba de la prisión. En esa prueba es donde tú y yo aprendemos a perseverar. Esa es la prueba. ¿Sabes? Siempre se dice que los cristianos tenemos siempre arena en los pies. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que atravesar desiertos en nuestra vida, momentos de dificultad. Pero hay un desierto, hay una prueba que marca la diferencia en tu vida, que esa es la de la perseverancia, que esa es la prueba más larga, esa es la que más nos cuesta, esa es la que te define como hijo de Dios, esa es la que marca tu vida de una forma que ibas para allá y de repente, ¡pum!, vas para el otro lado. Donde de repente Dios se revela de una manera exponencial en tu vida y tu vida es totalmente transformada. Y esa prueba es la prueba de la perseverancia. No sé si has escuchado ese dicho que dice, ninguna buena obra queda sin castigo, ¿no? Como haciendo referencia al que va por ahí haciendo las cosas bien, al final el pobre le toman el pelo, ¿no? Pero todos y cada uno de nosotros hemos hecho, como he dicho antes, alguna vez lo correcto y en lugar de ser recompensados hemos sido castigados. Quizá has hecho lo correcto y alguien incluso te ha calumniado o ha dicho, como en este caso con José, falsos testimonios sobre ti, o alguna vez en tu vida quizás has escogido hacer la palabra de Dios, pero el resultado hace parecer que las promesas de Dios están muy lejos de tu vida. Esa es la prueba de la prisión. Y eso es lo que sencillamente le estaba pasando a José. José atravesó un periodo largo y muy doloroso cuando parecía que no había recompensa por servir y por obedecer a Dios. En ese tiempo José fue donde aprendió perseverancia, donde aprendió a perseverar. Y es importante recordar que Dios tenía un plan, tenía un gran propósito en su mente para José. Y los propósitos grandes deben sostenerse con un gran carácter. Un propósito grande debe sostenerse con un gran carácter. Si tienes un sueño grande de parte de Dios, vas a necesitar un gran carácter. Si Dios te ha dotado de un talento, de un don, y tiene un gran propósito para ti, y tú sientes que tiene un gran sueño para ti,
vas a necesitar un carácter fuerte. No podemos servir a Dios y llegar al propósito que Dios tiene para nuestra vida con un carácter blanducho, con alguien que no tiene chicha, con alguien que, no, es que estoy cansado, no, es que hoy no me apetece. No, necesitas no solamente ese empuje, sino también un carácter que pueda ser la base sobre la cual se sostengan tus dones y tus talentos. Es necesario un carácter para avanzar hacia el propósito que Dios tiene con tu vida. Y José iba a necesitar ese rasgo característico en su carácter, el rasgo de la perseverancia. Y fue precisamente durante la prueba de la prisión que Dios le dio a José la gracia para perseverar. Jesús nos dice en Juan 16:33 que en el mundo tú y yo vamos a tener aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. O sea, Jesús no dijo que tal vez tendríamos aflicción, que tal vez, Josué, tendréis tribulación. Jesús no dijo que Ramón iba a tener tribulación y yo no. No. No dijo que algunos tendrán tribulación y otros no. No. Jesús dijo que mientras estuviéramos en este mundo, todos tendremos que pasar por momentos de tribulación. Así que dile al que tienes al lado, mejor que te acostumbres. Todos habéis oído, ¿verdad?, hablar de la parábola de las dos casas, en Mateo 7. El hombre sabio dice que edificó su casa sobre la roca y el hombre insensato edificó su casa sobre la arena. Una cosa que parece que muchos pasan por alto en esta parábola de las dos casas es que la tormenta cayó sobre ambas casas. O sea, tanto sobre la casa del hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y que no hacía caso a Dios o que no obedecía a Dios, tanto en ese cayó la tormenta. Pero es que en el sensato, en el hombre sabio, que es el que escucha y obedece a Dios, también experimentó la misma tormenta. Ambos experimentaron la misma tormenta. Y aquí la verdad subyacente es: la vida está llena de tormentas porque vivimos en un mundo caído. Y José, aquí, en este momento, estaba en medio de una gran tribulación, una tribulación seria, estaba en medio de una gran tormenta. José había huido del pecado para terminar en la cárcel. La prisión, probablemente más en esa época, no son como las prisiones de ahora, ¿verdad?, que parecen spa. No. Yo tenía la prisión nueva de Campos de Río en Murcia era cliente mío cuando yo era comercial, y cuando yo iba allí digo yo, madre mía, si me dan ganas de delinquir, que me metan aquí. Gimnasio, o sea, aire acondicionado, televisión, todos los canales. No tienes que estar como... No, escúchame, José, allí no tienes que estar trayéndote chismes de Estados Unidos para sintonizar el Real Madrid y todas esas cosas, no. Allí es gratis. Allí ves los partidos que quieres. Pero la prisión en esa época, la prisión de José, era un lugar horrible. Ahora, fijaos, porque aún siendo un lugar horrible, fijaos que cuando tú estudias y contextualizas ese momento, en esa época en Egipto, ¿sabíais cuál era la pena por intentar violar a una mujer egipcia? La pena era de muerte. Así que en realidad fue por la gracia de Dios que José no terminó muerto, sino que terminó en la prisión. Personalmente, claro, yo creo, y en esto coincido con Matthew Henry, comentarista bíblico, que Potifar sabía que su esposa no era trigo limpio. Potifar sabía que su esposa había mentido. Probablemente Potifar era consciente de la perlica que tenía de mujer. Y también Potifar conocía el carácter íntegro de José. Por eso le perdonó la vida. Pero claro, le perdonó la vida, pero tenía que hacer algo para guardar las apariencias. Así que ¿qué hizo? Mandar a José a la cárcel. Y la prisión estaba bajo la autoridad de Potifar, porque Potifar era el
capitán de la guardia. O sea que Potifar era el capitán de la prisión también. Y yo me imagino que Potifar le dijo al guarda de la prisión, al que estaba allí, el que vivía en la prisión, que era el encargado de la prisión, le dijo, oye, escúchame, viene este hombre, José, a la prisión, pero quiero que sepas que es un hombre íntegro, es un buen siervo. Claro, eso no fue lo que más influyó. Por supuesto, lo que más influyó, lo que más peso tuvo fue que José se mantuvo tomando decisiones sabias y eso hizo que dentro de la prisión también fuera promovido y acabó siendo el responsable de toda la prisión. Ahora, aunque José fue tratado injustamente, José continuó haciendo lo correcto. O sea, José no merecía estar en prisión, pero José no permitió que eso le impidiera hacer su trabajo, como dice Colosenses 2:3, de corazón, como para el Señor. Él siguió haciendo lo correcto y es algo impresionante, ¿verdad? La Biblia nos dice que José era un administrador tan bueno que en el verso 23, un poquito más adelante, él termina a cargo de toda la prisión. Dice, y el Señor estaba con José y prosperaba en todo lo que hacía. Y para mí esto de José es impresionante. Porque él, fíjate, él no permitió que la injusticia de su situación detuviera la obra de Dios en su vida. Escucha, José no permitió que la injusticia de la situación que estaba viviendo impidiera que Dios pudiera hacer su obra a través de él. Esto es impresionante. No sé si entiende lo que estoy diciendo. O sea, no importa lo difícil o injusta que parecía la situación de José, José permitió que Dios lo siguiera usando. ¿Saben por qué me parece impresionante? Porque esto también es absolutamente esencial para nosotros. O sea, nosotros tenemos que aprender esto, porque muchas veces he observado que algunas personas están esperando a que Dios los saque o los libre de esas circunstancias injustas y adversas para poder hacer algo por Dios o para poder servir a Dios. No, Señor, espérate, es que mírame cómo estoy, cómo voy a servirte yo, cómo voy a hacer yo algo por ti. No, si yo estoy peor que nadie. Ahora, por ejemplo, en el banco de alimentos es muy recurrente la frase, ¿no? Cuando estamos ahí en la puerta del supermercado diciéndole a la gente, oye, estamos en la gran recogida para los más necesitados, si quiere usted colaborar para traer algún tipo de alimento, y la gente dice, si yo estoy peor que nadie, si yo estoy para que me den a mí. La frase. Pero no es real. Porque si está entrando al Mercadona a comprar es porque seguramente algo tiene. Seguro que hay alguien que está peor que tú. Ahora, si tú y yo estamos esperando que Dios nos libre de todas las adversidades, de todas las aflicciones, de todo lo que nos afecta, nunca vamos a poder servir a Dios. Por eso tenemos que permitirle a Dios que nos use. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Dios te quiere usar. Y te puede usar ahora. Da igual lo que estés atravesando. Tú tienes que permitirle a Dios que te use ahora, independientemente de la circunstancia que estás atravesando. Y tienes que confiar en Dios para el resultado final de eso que estás llevando a cabo. A ninguno de nosotros nos gusta la idea de experimentar una tribulación. ¿Cuántos se han levantado esta mañana orando al Señor? Señor, mándame una tribulación. Nadie, ¿verdad? Pero hay algo interesante en el capítulo 5 de Romanos. A mí este capítulo, cada vez que lo leo digo, wow. Mira lo que dice, porque Dios tiene cosas interesantes acerca de la tribulación en estos versículos 3, 4 y 5 de Romanos 5. Vamos a leerlos. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El versículo 3, ahí en el versículo 3, Pablo nos dice que nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué quiere decir la palabra gloriamos? Nos gloriamos. La palabra griega para gloriamos se traduce como regocijarse. O sea, dale para atrás, Marcos. Más. Ahí, en el verso 3, sí, perdón. Está bien.
sino que nos gloriamos, o sea, nos regocijamos en las tribulaciones. O sea, Pablo nos está diciendo que nos tenemos que regocijar en las tribulaciones. Pero escúchame, porque esa palabra gloriamos, si tú te sumerges un poquito más en el griego y te vas al original y te vas a estudiar lo que significa la palabra en griego gloria, puedes encontrar mucho más acerca de lo que Dios quiere decirnos a través de las tribulaciones. Porque la raíz griega de la palabra traducida como gloria es una palabra básicamente que quiere decir querer o desear. Así que este versículo no solamente nos está diciendo que nos regocijemos en la tribulación, sino que además está indicándonos que en realidad lo que tenemos que hacer es desear la tribulación. No me mires así, que yo también me he asustado, como el del chiste. ¿Sabes el chiste? Que me ha venido ahora. Dice que iban dos, que no eran, les faltaba un poquito a los dos de aquí, ¿no? Iban por el monte. Y esto por un matorral, uno le pega una pata y sale una escopeta de cañones recortados. Y se quedan mirando la escopeta con los cañones recortados y dicen, tío, ¿esto qué es? No sé lo que es, ¿esto qué es? Y dice, esto van a ser unos prismáticos de esos. Unos prismáticos, sí, porque tiene aquí dos agujeros, esto va a ser de esos, los telestéricos, eso para mirar lejos. Y hace así, se los pone así, y el otro estaba al otro lado, y ¡bum! Claro, se queda el otro y dice, no me mires así, que yo también me he asustado. Pues con esto de la tribulación pasa un poquito. Todos me estén mirando así, ¿no? Digo, no miradme así, que yo también me he asustado. Josué, me están matando esta mañana, hombre. O sea, me estás diciendo que yo, en medio de una tribulación, me tengo que regocijar. Y no solamente regocijar, me estás diciendo que lo tengo que desear. No me mates todavía, espérate. Porque yo creo que podemos encontrar la respuesta al comprender lo que Dios dijo acerca de la manera en la cual la tribulación obra en nuestra vida. Según la palabra de Dios, la tribulación produce algunas cosas buenas en nosotros. Y esas cosas buenas son las que nos van a permitir regocijarnos en la tribulación, incluso hasta desearla. ¿Por qué? Porque sabemos que la tribulación va a producir algo en nosotros. Te voy a poner un ejemplo muy gráfico. ¿Cuántos le han dicho a su hijo, adolescente, qué bien te vendría la mili? ¿O no? Qué bien te vendría el servicio militar, hijo. ¿Qué le estás deseando a tu hijo? ¿Le estás deseando disciplina? ¿Le estás deseando prueba? ¿Le estás deseando tribulación? ¿Verdad? ¿Cuántas veces le digo a mis hijos, qué ganas tengo de que os peguen el primer guantazo ahí fuera? La vida te pega el primer guantazo, para que entiendas. ¿Qué le estás deseando? Prueba, tribulación. De una manera similar, Dios trabaja con nosotros. Dios nos ama. Pero de vez en cuando dice, ay, qué bien te vendría Josué la mili a ti. Y esos son los momentos de tribulación. Y los momentos de tribulación sacan de nosotros y exponen cosas que tienen que ser quitadas de nuestra vida para hacernos mejores. Y esto me lleva al primer punto de hoy. La tribulación produce paciencia, perseverancia. He buscado por todas partes en la Biblia buscando para encontrar todas las formas en las que podemos obtener paciencia. ¿Sabes cuántas he encontrado? Solo una. En toda mi búsqueda he descubierto solamente una cosa que produce paciencia. Es la tribulación. Romanos 5:3 hemos leído que nos dice que la tribulación produce paciencia. Y según la Biblia no hay otra forma de obtener la paciencia, sino solamente a través de la tribulación. Así que, ¿por qué no vamos a permitir que la tribulación produzca paciencia tal como Dios dice que va a hacer? ¿Por qué no dejar en esos momentos quizá a un lado la queja, el quebranto, la autocompasión y empezamos a ver qué es lo que Dios está queriendo producir en nuestra vida a través de ese proceso, de ese momento de prueba, de tribulación? Porque es algo muy valioso lo que Dios forma en nuestra vida. Mi único consuelo en el momento, en el desierto más fuerte de mi vida. Recuerdo que Aarón llegó esa mañana, mi vida estaba hecho polvo. Y mi hijo Aarón apenas tenía 7 añitos.
Estábamos en una crisis económica devastadora. Y Aarón llegó y me dijo, papá, ¿por qué no hay yogur en el frigo? Sí. Ahora lo podemos contar. Pero en ese momento, donde sientes que ya no puedes más, mi único consuelo, ¿sabéis cuál era? Meterme en la presencia de Dios y experimentar, ver lo que esa prueba, esa larga prueba de 2 años estaba produciendo en mi carácter. Es lo único que encuentras consuelo cuando la prueba se hace larga. Ver cómo se está desarrollando no solo la paciencia, sino que además empieza a desarrollarse en ti la perseverancia. En Juan 15 Jesús habla acerca de 2 viñas. Hay una viña que produce fruto y la otra que no produce fruto. La viña que no produce fruto dice que es cortada y echada al fuego. Y la viña que produce fruto dice que es podada. Si tú te das cuenta, ambas viñas reciben un corte, ¿o no? ¿Verdad que sí? Ambas viñas reciben un corte. Por supuesto, si tengo que elegir, yo prefiero ser podado a ser arrancado y cortado y echado al fuego, ¿verdad? Bien, si no hacemos lo correcto o lo que Dios quiere que hagamos, vamos a ser cortados. Pero escucha bien, porque esto es muy importante para este entendimiento de lo que hoy estoy hablando. Si haces lo correcto, vas a ser podado. O sea, que el hacer lo correcto te garantiza que no vas a ser cortado, pero no te garantiza que no vayas a ser podado. Ya sea que hagamos lo correcto o que hagamos lo incorrecto, vamos a experimentar corte en nuestra vida. Y eso es lo que le sucedió a José. José hizo lo correcto y terminó siendo podado. José tomó la decisión correcta y terminó siendo podado. Sin embargo, Dios tenía un plan para esa poda. Y siempre tiene un plan para nuestras podas. El plan de Dios era que José llevara más fruto, y el plan de Dios con nuestras vidas es que nosotros demos más fruto. Dice Santiago, capítulo 1, verso 2 y 3, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿la prueba de qué? De vuestra fe produce paciencia. Si hay algo que todos los que estamos aquí comprendemos, es que todos y cada uno de los que estamos aquí queremos paciencia, ¿o no? Encarna, ¿tú no quieres tener paciencia con Vicente? Vicente, ¿tú no quieres tener paciencia con Encarna? Ru, ¿tú no quieres tener paciencia conmigo? ¿Y con tu hijo? Yo también quiero tener paciencia, ¿verdad? Pero nos pasa como el dicho ese, ¿no? Que dice: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. ¿Verdad? Señor, dame paciencia porque si me da fuerzas te lo mando para arriba. Todos queremos paciencia y todos la queremos ya, pero la paciencia no llega de esa forma. La única manera en que vamos a recibir paciencia es a través de la prueba de nuestra fe. Y eso es por lo que podemos, como hemos leído ahí, tener por sumo gozo el que estemos pasando por una tribulación, el que estemos pasando por una prueba. Es por eso que en realidad podemos regocijarnos cuando somos podados. En esos momentos de poda es cuando tú te humillas y puedes decirle a Dios: gracias, Señor. Gracias, Padre, porque no entiendo muchas cosas en mi vida, pero te agradezco por este tiempo de poda, porque yo tengo fe. Mi fe está siendo probada, pero yo sé que tu palabra dice que este proceso por el cual estoy atravesando, esta tribulación, va a producir algo bueno en mí. Porque tú has dicho que esto va a producir paciencia en mi vida, que esto va a producir perseverancia. Así que cuando yo salga de este tiempo, de este proceso, yo voy a tener en mi vida más fruto del Espíritu y me voy a parecer más a ti, Jesús. Y así es como nos podemos gloriar en la tribulación.
esa misma mañana con Aarón, Ruth llegó de recoger a los pequeños del colegio y cuando entró me vio en el sofá de mi casa. No estaba sentada en el sofá, estaba sentado en el suelo, apoyado en el sofá. Aarón se había ido con sus Lego a jugar y yo estaba llorando. Y en ese momento ella se acercó a mí y dice, ¿qué te pasa, cariño? Digo, no sé si lloro de alegría o de tristeza, pero Dios está produciendo algo en mí, Ruth. Dios está produciendo algo en mí. No sé lo que quiere de mí, pero yo sé que esto va a salir a bien. Confío en Él. Porque para la perseverancia necesitas batallar. Perseverancia es algo más que paciencia. La paciencia puede ser descrita como una espera con alegría. Es muy diferente a esperar simplemente. Porque esperar nos toca esperar a todos. Todos tenemos que esperar en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, todos sabemos que es posible esperar sin ser paciente. Simplemente esperar porque te toca. Tú llegas a hacer cualquier papeleo a un organismo público o llegas al médico y te toca esperar. Y eso no quiere decir que seas paciente. El otro día en el Chino fuimos a comer con una familia de aquí y esperamos 45 minutos a que nos sirvieran. O más. Ay, tu paciencia, ¿eh? Y yo estaba, pero ¿esto qué es? Casi estaba indignado. Mi hijo Abel estaba diciendo, pero saquen el libro de reclamaciones aquí. Esto no puede ser. Vamos, mi hijo Abel, que eso no es esperar. Eso de esperar, ¿eso qué es? Eso no existe. Entonces, ¿pero esto qué? Y venga, mira, ya eso le han sacado ya. Y a aquel le han sacado ya. Y al otro, ¿cuándo nos sacan a nosotros? Bueno, tenedme un poco de paciencia, ¿vale? Estoy en proceso. Yo también estaba un poco alterado. Es posible esperar y no tener alegría esperando. ¿Entiendes, verdad? Madre mía, de restaurante chino. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que desarrollemos el fruto del Espíritu en nuestra vida y hay un rasgo en el fruto del Espíritu que se llama paciencia. Cuando la paciencia haya sido perfeccionada en nosotros, no solamente vamos a esperar, sino que además vamos a aprender a esperar con alegría, con gozo, confiando en que Dios está con nosotros en cada proceso. Digo conmigo, paciencia es esperar con alegría. No es simplemente esperar. La Biblia dice que la prueba de nuestra fe es lo que produce paciencia en nosotros. La prueba de nuestra fe. Existe una diferencia, ahí lo había puesto Marco, entre paciencia y perseverancia. La perseverancia es muy parecida a la paciencia. ¿Por qué? Porque con la perseverancia también nos toca esperar, igual que con la paciencia. Sin embargo, la perseverancia incluye algo más que solamente esperar con alegría. Es algo más. La perseverancia incluye pelear la batalla, hacer algo, pelear la batalla mientras esperamos con gozo. La perseverancia demanda de nosotros que peleemos la buena batalla de la fe mientras esperamos. Esa batalla interna que se libra en nuestro interior porque no vemos lo que queremos, ni vemos la promesa de Dios, ni vemos lo que Dios ha dicho. Y entonces viene la duda, la incredulidad, y hay una batalla en tu mente. Entonces, paciencia, vale, ok, pero perseverar es algo más, es luchar contra todos esos pensamientos. Es luchar cuando no te viene tu nacionalidad, ni te viene tu DNI durante un año y estás ahí luchando y te mantienes en fe. ¿Verdad, José? Aleluya. La perseverancia demanda que nosotros peleemos la buena batalla de la fe. La perseverancia toma más tiempo que la paciencia. No vamos a tener perseverancia en una semana. La única forma en que vamos a tener perseverancia es atravesando una prueba larga y difícil. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener paciencia por 45 minutos en un restaurante, en el restaurante chino. Podemos tener paciencia una semana, ¿verdad? Para que nos llegue un paquete de Amazon. Estoy resfriado.
Incluso podemos tener paciencia un mes o dos porque estamos esperando por un trabajo. Pero si la prueba empieza a durar más y los meses quizás se convierten en 6 meses y los 6 meses se convierten en un año y el año se convierte en varios años, vas a necesitar más que paciencia para soportarla. Vamos a necesitar perseverancia. Cuando la prueba que estamos atravesando parece durar para siempre, no ves el final del túnel. Cuando los meses, como he dicho antes, se convierten de repente en años y todavía debemos permanecer en fe, creyendo al Señor. Esa es la prueba de la perseverancia. Cuando resulta que el enemigo empieza a atacarnos con pensamientos de duda, de incredulidad, esa es la prueba de la perseverancia. Y tenemos que pelear la buena batalla de la fe durante esa prueba. ¿Sabes cuántos años duró la prueba de José? 13 años. Durante 13 años parecía que Dios se había olvidado de José. Durante 13 años José tuvo que luchar contra sus pensamientos negativos y mantener su enfoque en Dios y rechazar toda incredulidad. Durante 13 años José tuvo que seguir creyendo que Dios había dicho algo sobre su vida. Creer que Dios tenía un propósito con su vida. Creer que los sueños que Dios le había dado cuando era un joven de 17 años eran verdad. José tuvo que tener paciencia mientras la prueba continuaba año tras año. Pero José tuvo que hacer algo más que solamente esperar con alegría. José tuvo que esperar con una fe inamovible, con una fe ferviente en Dios. Eso es perseverancia. ¿Sabes? José no fue el único personaje de la Biblia que le tocó esperar. David tuvo que esperar 13 años desde su ungimiento hasta ser proclamado rey. El apóstol Pablo tuvo que esperar 13 años desde su llamamiento hasta su primer viaje misionero. ¿Te parecen 13 años largos? ¿Sí? Pues Abraham tuvo que esperar 25. ¿Te parecen largos 25? Pues Moisés tuvo que esperar 40 en el desierto y con suegro. Y además suegro mandón. Pero muy sabio, ¿eh? Suegro muy sabio. Pero yo creo que José en algún momento pudo haberse amargado, ¿o no? Coger raíces de odio, de amargura contra sus hermanos, coger raíces de odio y de amargura contra Potifar, contra la mujer de Potifar, contra los egipcios. Coger incluso raíces de amargura y odio contra el mismo Dios. Pero en lugar de eso, lo que más me ministra es que José mantuvo su corazón recto. José mantuvo su enfoque en Dios y perseveró. Y esa perseverancia de José dio como fruto un carácter maduro en José. Y eso me lleva al segundo punto de hoy. La perseverancia produce carácter. Verás, mientras la tribulación produce perseverancia, la perseverancia produce carácter. Y el carácter solamente puede desarrollarse a través de perseverar. O sea, me ha pasado igual que antes. He empezado a buscar en la Biblia y no he podido encontrar nada en la Biblia que produzca perseverancia excepto la tribulación. Pero es que tampoco he podido encontrar nada en la Biblia que produzca carácter excepto la perseverancia. Ahora bien, a mí me encantaría recibir perseverancia y recibirla ahora mismo. ¿A ti no? ¿A que sí? O sea, también me encantaría recibir un carácter maduro. O sea, sería maravilloso. A mí me pasa con mis hijos. Ojalá pudiera sacarme el corazón y metértelo a ti ahí dentro, sacarme... ¿Verdad? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos, Franklin, para impartirle a nuestro hijo eso? ¿Verdad? ¿No te encantaría recibir carácter así, instantáneamente? Que viniera alguien aquí, que Ramón, un hombre ya con un carácter maduro, un hombre de Dios ya con años, un padre de la iglesia, viniera aquí y saliéramos todos adelante y él nos impusiera las manos, orara por nosotros y nos impartiera carácter y lo recibiéramos instantáneamente. ¿No te gustaría? Pero no funciona así. No funciona de esta manera. O sea, no puedes obtener carácter haciendo que alguien ore por ti o que alguien te lo imparta. El carácter tiene que ser desarrollado en nuestro interior. El carácter se desarrolla solamente a través de la perseverancia. La perseverancia viene solo cuando estamos soportando tribulación,
Y esa perseverancia produce carácter. ¿Verdad que este es un mensaje alentador? ¡Ting! ¡No! Este mensaje no es muy alentador para nuestra carne, ¿a que no? Sin embargo, es un mensaje importante, muy importante, porque el carácter es absolutamente esencial para que Dios pueda llevar a cabo su propósito en nuestra vida. Y para poder desarrollar ese carácter, tú y yo tenemos que atravesar dificultades. Dios no nos va a permitir entrar a nuestro propósito hasta que no tengamos carácter o un cierto nivel de carácter, porque sabemos que en esto del carácter vamos a estar siempre creciendo, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Que en cuanto tú y yo entramos a nuestro propósito, ¿sabes qué va a pasar? Que la guerra arrecia. Cuando tú te dictaminas a dar el paso de decir, salgo de mi ensimismamiento y empiezo a servir a Dios, quiero hacer el propósito que Dios tiene con mi vida, quiero cumplir el propósito que Él tiene, te estás metiendo en una batalla. Y para estar en la batalla necesitas un carácter, porque ahí el enemigo se levanta y la batalla arrecia. Y necesitamos un carácter fuerte para soportar esa guerra, para perseverar y llevar a cabo el propósito hasta el final, no un trozo. No, es que yo llevo el propósito, hoy me apetece, mañana no. No, es que hoy voy a hacer lo correcto, pero mañana no, porque mañana me interesa, no, es que no me interesa esto. Hoy aquí en esto no se va a dar cuenta nadie, porque ¿quién se va a dar cuenta de esto? Esto yo lo hago así, a mi manera, como Frank Sinatra. A mi way, my way, ¿no? ¿Conocéis a Frank Sinatra, no? No es flan sin nata, es Frank Sinatra. Sinatra, pero no, ya me he liado. Él cantaba una canción que decía a mi manera, ¿verdad? Que ha sido traducida al castellano también. Así vivía Frank Sinatra, a su manera. Pero Dios quiere llevarnos a vivir a la suya, para que podamos ser felices, completos, y para que podamos desarrollar el propósito que Él tiene con nuestra vida. Y sin carácter nunca vamos a tener éxito en el propósito que Dios ha planeado para nosotros. ¿A cuántos les gusta recibir una recompensa instantánea? ¿Verdad? Pero una de las peores cosas, escúchame bien esto, porque esto es importante que lo sepamos para nuestros hijos, los que somos padres y estamos educando a hijos, y también para mí como pastor, como para ejercer la paternidad sobre muchas personas que se acercan a la iglesia y que tienen que ser ayudadas. Una de las peores cosas que alguien puede hacer por nosotros es ayudarnos o elevarnos o promovernos o meternos a un lugar antes de que tengamos el carácter que nosotros necesitamos para administrar esa responsabilidad. O sacarnos de una prueba antes de que Dios haya alcanzado su objetivo con nuestro carácter. ¿Me estás entendiendo, verdad? O sea, por supuesto, a ninguno de nosotros nos gusta atravesar pruebas. Sin embargo, si tú y yo queremos entrar al propósito de Dios, tendremos que atravesar pruebas y permitirle a Dios que desarrolle su carácter en nosotros. Y algunas veces, cuando vemos a alguien, porque a todos nos pellizca el corazón, yo a veces digo, Señor, si yo pudiera. Y cuando ves a alguien atravesando un tiempo difícil, una tormenta en su vida, una prueba en su vida, muchas veces podemos tener la tentación de correr a sacarlo de allí. Y esto es particularmente cierto, ¿verdad? Porque siempre tenemos buenas intenciones, no me malentiendas. O sea, con mucha frecuencia, sencillamente lo que estamos haciendo es responder al amor de Dios, a la compasión de Dios que está en nuestro espíritu. Y eso es bueno, hay que hacerlo. Sin embargo, hay momentos cuando Dios está tratando de usar una situación para enseñarnos algo importante como hijos. Algo que tú y yo necesitamos para nuestro propósito. Puede tratarse quizás de aprender a administrar bien tus finanzas. O puede tratarse de que tienes que aprender a administrar bien tus relaciones personales. O procesos que quizás Dios está trabajando en tu vida. Y si un cristiano bueno y bien intencionado aparece y nos libra de la dificultad, pues quizá nunca vamos a aprender la lección que Dios quiere que aprendamos. Conocéis el proceso de metamorfosis, ¿verdad? ¿Sabes? Es interesante porque en el último estadio de la metamorfosis, cuando ya el gusano se ha convertido en mariposa, empieza a romper la crisálida. ¿Ves? Cuando está así, uno puede sentir la tentación porque tú la ves ahí con las patas intentando
romper la crisálida que está dura para ella. Y tú lo ves así, te dan ganas de decir, no sufras más, hija. Y sacarla, ¿verdad? Pero sabes que si la sacas antes de tiempo, la vas a matar. Porque el proceso de romper la crisálida es lo que fortalece sus alas para poder volar. Y eso es lo que hacemos muchas veces con nuestros hijos. No, ¡ay, que está sufriendo! ¡Ay! No vaya a sufrir que... Nene, corre, corre, nene, que lleva 45 segundos esperando en la puerta del instituto. Digo, hija mía, que vivimos en Águilas. Que no creo yo que se derrita. Ni que le caiga una tromba de agua. No, es que está chispeando un poco. Algunas veces yo digo, madre mía, anda que yo iba a hacer a mi padre. Mi padre, llego a mi casa, 12 años. Papá, que me quiero ir al viaje de estudio. Y tenemos que ir a Francia y a Andorra y necesito el DNI. Queda mirándome. Muy bien, pues tira hasta el DNI. Yo esperaba que mi padre me iba a llevar oye, yo no tenía ni idea de cómo se hacía el DNI. Me dice mi padre, pues muy bien, pues tira hasta el DNI. Vale, ¿cuánto valía? 50.000 pesetas del viaje. Muy bien, ¿no te han dado papeletas para vender? Pues vende. Ese es mi padre. ¿Sabes? En ese tiempo, si hubiera cogido a mi padre, lo hubiera matado. Pero nunca he necesitado a nadie desde esa experiencia para hacer ningún papel. Porque con 12 añitos cogí el 31, la línea 31 de autobús, y me fui a Murcia. Y en la calle Correo, en la comisaría, entré a esa comisaría, yo solo, sin ninguno, cuando los policías vestían de marrón, que por eso se llaman maderos. Y entonces llegué y dije, hola, buenas. Y el guardia hace así. ¿Qué haces tú aquí, hijo? Vengo a sacarme el DNI. ¿Qué hace falta para sacarse el DNI? Me han dicho que aquí. Bueno, tienes que traer una foto de carnet. ¿Y eso dónde se hace? Mi madre me ha dado 1.000 pesetas. Te va a costar todo 675 pesetas. Fíjate lo que son las cosas que no se me ha olvidado el precio. Y ahí fui a un fotomatón que había al lado, frente a Correo, me eché mis fotos, subí y me hice mi DNI. ¿Y esto cuando vengo por él? Llévate el resguardo y tienes que venir dentro de un mes. Muy bien, gracias. ¿Sabes? En ese momento yo quería matar a mi padre, pero la satisfacción que obtuve de hacerlo yo y entender el principio que mi padre me quería enseñar, porque luego él me explicó. ¿Sabes lo que estaba haciendo mi padre? Mi padre estaba detrás del autobús con su coche. Me siguió todo el camino. Estuvo conmigo en la otra acera esperando que yo hiciera todo, mirándome. Ese es mi padre. Recuerdo la primera vez que iba al instituto, EGB con sobresaliente. Matrícula o no, los padres, los profesores felicitando a mis padres. Llego al instituto y en la primera evaluación me quedaron 9. Y eran 8 asignaturas. Suspendí hasta el recreo. Y además era cuando las notas suspensas iban en rojo. Entonces cuando llego a darle las notas en Navidad a mi padre no sabía cómo leer las notas. Imagínate, acostumbrado a sobresalientes, de repente yo llego al instituto, iba a un colegio de paga, donde no podía salir, era todo disciplina, disciplina, disciplina. Llego al instituto, aquí puedes hacer lo que quieras, estoy lleno de chati. Esto es una maravilla. Las máquinas enfrente, los recreativos, los futbolines. Y hace así mi padre. Se da la vuelta. Mira, cuando le doy las notas hace así mi padre. Las mira de frente y hace así. Empieza a darle la vuelta. Como diciendo, ¿esto es verdad? ¿Esto es normal? Escúchame, yo creía que me iba a pegar un guantazo que iba a dar 4 vueltas de campana. Pero el hombre no hizo nada. Yo creo que estaba tan impactado que se quedó así. Me miró, hizo así. Porque es ambidiestro, lo mismo le daba con la izquierda que con la derecha, ¿sabes? Y yo me quedo y me voy
Yo con mis 14 años y medio, mis 15 añicos, digo, ostras, qué guay, no me ha dicho nada. Me voy para mi casa, para mi madre allí llorando. Mi hijo que iba para ingeniero, yo que cirujano. Digo, sí, cirujano. Los sueños de las madres, ¿no? Y entonces no me dijo nada, mi padre no me dijo nada, yo estaba todo contento. Y hago así la prueba por la tarde, después de comer, me voy así como para la puerta, digo, lo mismo hasta puedo salir con mis amigos a jugar una Nintendo. Y me voy para la puerta y veo que abro la puerta, nadie me dice nada, me voy, cojo mi VH, Supercross, y me voy a jugar toda la tarde. Y cuando vuelvo, la cena hecha, un mar en calma a mi casa. A la mañana siguiente me coloco mis Levi's 501 blancos, mi chaleco vaquero, mi jersey de cuello vuelto, mis botas camperas a lo Pasión de Gavilanes. Era lo que se llevaban en aquel entonces, los 501, los Liberto, ¿te acuerdas de los Liberto? Esos vaqueros, ¿no? Yo estaba ya, me encantaba todo eso de la ropa, ¿no? Y me gomino mi pelo para atrás, mis rizos, y salgo con mi carpeta forrada del Real Madrid, ¿no? Vamos, porque íbamos con carpeta. Y tal. Y dice mi padre, sí, vamos. Mi padre me lleva al instituto todas las mañanas. Y me monta en el coche. Y cuando salimos para el instituto, llegamos al cruce del Real y veo que en vez de tirar para Murcia, tira para el Real. Real es una pedanía de allí de Murcia. Y digo yo, papá, ¿dónde vas? Que voy a gastar del instituto. Así en el muslo. Tranquilo, hijo. Y entonces veo que empieza a meterse por en medio de la huerta y gira en un camino, una niebla de esa. ¿Has visto la boria esa que hay, no? Cuando es en enero, en Murcia, con una humedad, un frío. Y entonces veo que empieza a entrar por ahí un camino y empiezo a ver unas furgonetas allí, limoneros a los lados. Y veo que se acerca uno que tenía una mano que parecían los pies de otro. Y se acerca y se queda mirando a mi padre y dice, hola Eusebio, hola Paco, aquí te traigo al crío. Yo con mis carpetas digo, ¿cómo? Se queda mi padre mirando, igual que yo ahora, ¿sabes? Se queda mi padre mirando y dice, abre la puerta y bájate del coche inmediatamente. Todavía no había terminado de decir inmediatamente y ya estaba fuera yo. Paco, me voy. ¿A qué hora vengo por el crío? Acabamos a las 6 de la tarde. Muy bien. Venga, hasta luego. Mira, las pinchas. Se me clavaron unas pinchas, Ginés, de coger limones. Unos callos. Las botas camperas de barro hasta aquí. Los Levi's para tirarlos. Una panza a trabajar. El lomao. Entonces llego a mi casa. Viene mi padre a recogerme. Monta. Me monto. A ver si me va a ensuciar el coche. Quítate las botas. Para casa. Llego a mi madre. Mamá. Llegué a mi mamá. Mamá. Parece que había visto la tierra prometida. Mamá. Mira lo que ha hecho el papá. Dice. Son cosas de tu padre. Conmigo no hables. ¿No está la abuela por ahí? Mi abuela vamos... Mi abuela que me pusieron el nombre de mi padre y me tuvieron que poner Jesús porque si no le da un infarto, ¿no? Nunca me llamó como el nombre de mi padre, me llamó siempre Jesusico. No había abuela, no había madre, era el padre y yo. Me acuesto antes de Casemiro porque estaba reventado. Me dolían las manos de las pinchas, no sé cuántas pinchas me había clavado, ahí quitándomelas con las pinzas de depilar. Y a la mañana siguiente salimos otra vez, yo me visto para ir al instituto, ya bajé el nivel un poco, y en fila, y llegamos al cruce del Real, y para el Real, otra vez. ¡Paco! Aquí tienes al crío. Estuve semana y 2 días trabajando, cortando limones. Una semana y 2 días. No, es que los 2 días son importantes, ¿eh? Pero fijaos mi ignorancia, porque llega el viernes y veo que todos van a cobrar, porque se cobraba por semanas.
Y llego yo y me acerco a Paco y le digo, bueno, yo viendo el sol entre las nubes, digo, oye, lo mismo me puedo comprar otros Levi's. O puedo cambiarle el carburador a la moto o algo. Y me acerco y digo, oye, la semana, ¿yo qué? Se queda mirándome Paco y dice, si me ha pagado tu padre para que estés aquí. ¿Qué me estás diciendo? Si tu padre me ha pagado para que tú estés aquí. En fin. Fue una tribulación, ¿verdad? Pero en las tribulaciones es donde aprendemos las grandes lecciones de la vida que nunca se nos olvidan. Porque, ¿sabéis lo que hice cuando mi padre levantó su mano de gobierno sobre mí? Que a veces Dios tiene su mano de gobierno sobre nosotros. Cuando Él levantó la mano de gobierno, a la siguiente evaluación yo había recuperado las 9. Y nunca, escúchame lo que voy a decir, hijo, nunca en mi vida he vuelto a suspender una asignatura en todos mis estudios. Jamás. Jamás. A eso no vuelvo yo, con lo que pincha. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces, si nosotros queremos ayudar a una persona que está pasando por una tribulación, tenemos que saber ayudarlo. Porque quizás Dios está trabajando en un proceso donde Dios está intentando enseñar algo. Y si ellos no lo aprenden, van a tener que volver a ser evaluados. Lo que más me ministra de todo es que hasta Jesús, esto es impresionante, hasta Jesús tuvo que aprender a atravesar pruebas. Hay un texto que teológicamente es muy controversial, que se encuentra en Hebreos 5, versículo 8, que dice esto acerca de Jesús. Y aunque era hijo, ¿qué pone ahí? ¿Cómo está la H? En mayúscula. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Claro, este versículo es muy controversial teológicamente porque muchos no entienden bien el significado, porque sabemos que Jesús era el Hijo de Dios, o sea, Jesús era Dios. Jesús, siendo Dios, era omnisciente. Eso significa que Jesús lo sabe todo. Sin embargo, este versículo dice que Jesús, el Hijo de Dios, aprendió obediencia. O sea, ¿cómo pudo Jesús, que todo lo sabe, aprender algo? ¿Cómo pudo Jesús, que nunca pecó, aprender obediencia? Bueno, tenemos que recordar algo muy importante. Aunque Jesús era con mayúsculas el Hijo de Dios, Jesús vino a la tierra como hombre. Él era el Hijo del hombre también. Y como hombre, o sea, Dios en Jesús se autolimitó. Se autolimitó voluntariamente. Ese que podía estar en todo lugar, de repente solamente podía estar con 12. ¿Entiendes lo que digo, verdad? Eso no quiere decir que Él dejó de ser Dios en ningún momento. Él siguió siendo Dios en todo momento en su caminar por la tierra. Pero Jesús, como hombre, fue tentado de todas las formas. O sea, Jesús no tenía las mismas tentaciones que tú y que yo. Fue tentado de las mismas formas que nosotros. Y como hombre, Jesús aprendió obediencia por las cosas que padeció. Dice Hebreos 4:18, Él mismo padeció siendo tentado. Hebreos 4:15 dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Te das cuenta? Jesús en los cielos como Hijo de Dios, Jesús no tenía que aprender obediencia. Jesús era el Hijo de Dios y Jesús era perfecto. No tenía un cuerpo que lo tentara a pecar. Pero como hombre Jesús tuvo que atravesar pruebas. Como hombre Jesús fue tentado a pecar igual que tú y que yo. Y Jesús tuvo que superar esas tentaciones. Por supuesto no estoy diciendo que Jesús no era perfecto cuando anduvo por la tierra. Jesús fue perfecto cuando anduvo por la tierra. Jesús fue perfecto. Jesús fue perfecto. Jesús fue el hombre perfecto. Jesús era completamente Dios mientras estuvo aquí en la tierra. Sin embargo, es importante recordar que Jesús también era completamente hombre. Y como hombre Jesús tuvo que padecer. Y a medida que Él padecía, aprendía obediencia. La obediencia es un asunto de carácter. Y el carácter solamente puede ser aprendido. ¿Tú sabes eso? El carácter no puede ser impartido. Tú no naces con carácter. Tú naces con un temperamento natural, heredado de tus abuelos.
Lo que en psicología moderna se llama ahora como extrovertido o introvertido. ¿Ok? Pero no nace con carácter, nace con temperamento. El carácter se aprende y se desarrolla a medida que vamos experimentando y atravesando adversidades en la vida. Y este versículo nos muestra que hasta nuestro Señor Jesucristo desarrolló carácter como hombre y aprendió a través de lo que padeció. ¿Y sabes qué? Cuanto más profundizamos en el propósito que Dios ha planeado para nuestra vida, necesitamos un carácter más profundo. La única manera para profundizar y hacer más profundo nuestro carácter es a través de pruebas profundas. ¿Sabes? Yo he observado que hay dos tipos de personas. Digo conmigo, la persona charco y luego están las personas océano. No océano, no. Océano. Una persona que tiene un carácter superficial solo ha atravesado pruebas superficiales. Entonces tú los ves y a lo mejor los ves así plano y parecen profundos, pero son charcos. Te pones a hablar con ellos y son gente superficial, gente sin chicha, gente con la que no da gusto sentarse a hablar y abrir un melón. En cambio, una persona con un carácter profundo es alguien que ha atravesado pruebas profundas. Alguien que, a mí me gusta ir, por ejemplo, a comer a casa de mi suegro y sentarme a escucharle a él. O me gusta escuchar gente que tiene profundidad porque ha pasado cosas en la vida, ha atravesado pruebas de verdad. O me encanta ver cómo irradia, por ejemplo, esa felicidad que irradia mi suegra. No es porque estén aquí, pero esa paz, esa tranquilidad, eso me inspira porque sé cuáles han sido sus pruebas. Son gente profunda. A lo mejor no estoy diciendo que sean grandes habladores, o sí, pero son gente con la que merece la pena pasar tiempo, porque hay profundidad en ellas. Yo con los charcos pierdo poco tiempo. Son gente que no ha pasado por pruebas profundas. Ahora, no te vuelvas temeroso o empieces a pensar, madre mía, a ver qué prueba me va a mandar Dios, ¿no? ¿Qué tiene Dios ahí bajo la manga? Bueno, tienes que saber que Dios no es el que envía las pruebas. Las pruebas sencillamente van a suceder porque vivimos en un mundo caído donde va a haber tormentas. Mientras que estemos en la tierra, tendremos problemas. Es parte de la vida en este planeta. Pero en esos problemas tenemos que aprender a sacar el mejor provecho de esas tribulaciones. Hagamos que las pruebas produzcan carácter en nosotros. ¿Os acordáis de este dicho, verdad? Si la vida te da limones, haz limonada, ¿verdad? Un limón es agrio, pero dices tú, te quedas ahí con los limones y dices tú, ¿qué hago con los limones? Haz limonada. Aprovecha el tiempo de la tribulación. Hay una manera en que las pruebas profundas funcionan en nuestra vida y es haciendo que salgan a la superficie las profundas imperfecciones de nuestro carácter. Y esto ocurrió con la vida de José. ¿Por qué José tuvo que atravesar una prueba tan larga y tan difícil? Porque Dios quería trabajar en una parte profunda de su carácter. No solamente José era un hombre que tenía la bendición y que tenía el favor de Dios sobre su vida. Además, José tenía una tremenda habilidad, tenía un gran don, ¿a que sí? Tenía un don de liderazgo. Un don que Dios le había dado para liderar. Y si tú miras la vida de José, tú puedes ver que José alcanzó una posición de autoridad en cada lugar donde estuvo. Porque José tenía la capacidad, tenía el don. Aunque era el favor de Dios, por supuesto, el que le convirtió a José, o el que convirtió a José en gobernador de Egipto, fue la habilidad, el don natural que tenía José, lo que le había permitido o le había dado la capacidad para llevar a cabo ese cargo. Dios le había dado a José un don especial. Y escucha algo muy importante. Y con esto voy a terminar, la semana que viene seguimos. Cuando uno tiene un don especial, es muy fácil apoyarse en ese don en lugar de apoyarte en Dios. Es muy fácil cuando, quizás en los momentos de prueba y de tribulación, buscamos a Dios. Pero cuando Dios abre su mano y de repente entramos al propósito de Dios y vemos que estamos capacitados y vemos que empiezan a irnos bien las cosas porque sabemos manejarnos con nuestro don, con nuestro talento, es fácil que caigamos en empezar a apoyarnos en el talento, en el don, y que se cree en nosotros autosuficiencia. Cuidado,
Porque cuando salimos de una prueba es un tiempo peligroso. Cuando de repente parece que otra vez vuelve a ir todo bien, otra vez mi don, sé hacer esto y qué bien lo hago, y empiezas a apoyarte y te olvidas de Dios, vas a volver a repetir la experiencia. Me da igual que tengas 18 que 58 años. Otra vez. Al coche y al huerto de limones. Amén. Así que cuando tengas, nunca te apoyes solo en tu don. Nunca olvides que toda la capacidad proviene de Él. Fíjate que José tenía un don para interpretar sueños, ¿a que sí? Y José utilizó el don que Dios le había dado para interpretar los sueños del copero y del panadero en la cárcel. ¿Os acordáis? ¿Y qué hizo José con el copero cuando le dijo que él iba a ser repuesto en su cargo? Acuérdate de mí. Cuando vayas a palacio, háblale a Faraón de lo bueno que soy. Háblale a Faraón de lo bien que toco la guitarra. Háblale a Faraón de lo bien que hago mis carnitas. ¿Verdad? Muchas veces queremos ayudarle a Dios y manipulamos algunas situaciones. Y yo creo que cuando Dios vio, yo creo que ya estaba todo listo para que José saliera de la cárcel y resulta que José la pifió y dijo Dios, Dios, quieto, 2 años más. Este está intentando manipular, está intentando salir, como muchas veces intentamos salir de muchas situaciones, ¿no? Porque somos así, somos humanos, ¿no? Y estamos en ese momento de prueba, estamos en ese momento de aflicción, de tribulación y queremos salir desesperadamente de ahí y empezamos a decir, oye, acuérdate de mí, acuérdate de mí, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Métete en tu cuarto, conoce a Dios en esta prueba, en esta tribulación. No manipulemos. Yo creo que ahí Dios dijo, José, me creía que estaba listo. Bueno, él lo sabía todo, ¿no? Pero 2 años más, cling. Porque puede ser, José, que tú pienses que manipulando las circunstancias como se hacen las cosas. ¿Verdad? No es así. O que es el copero el que te saca de ahí. No, José. Cuando tú salgas de ahí dentro de 2 años, vas a estar convencido de que el único que te sostiene soy yo. El único que te sacó de la prisión soy yo, José. Amén. Dice Génesis 41:1, dice, y aconteció que al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Y fue a través de la interpretación del sueño o de los sueños de Faraón que José finalmente fue librado de la cárcel y enviado a la corte de Faraón. Ahora, nosotros sabemos que Dios fue quien le dio esos sueños a Faraón para mostrarle lo que estaba por venir. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios no le dio a Faraón estos sueños antes? ¿Por qué Dios permitió esos 2 años más en la cárcel a José? Había un profundo defecto en el carácter de José aún. Pero Dios quería que ese defecto se pusiera. Ese defecto de carácter era una tendencia a confiar en su propia capacidad, la autosuficiencia, el autogobierno. Amén. La independencia. Todo eso tenía que ser tratado en la vida de José para que José pudiera entrar a su propósito. Y esa es la misma lección que con frecuencia vamos a tener que aprender nosotros. Y solamente en medio de pruebas profundas vamos a empezar a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Vamos a llegar a un entendimiento más profundo de quiénes somos. En esos momentos es donde nos damos cuenta de quién somos realmente y quién es Dios. Aprendemos a responder de una manera correcta. Entonces, cuando llegan los problemas, ya no suspendemos más asignaturas. Esa es la manera en la que la perseverancia produce carácter en nuestra vida. Los tiempos difíciles, las situaciones injustas que experimentamos no son los factores decisivos en nuestra vida, no es lo decisivo, lo importante, lo más importante es cómo respondemos cuando llegan esas pruebas. Y cuando respondemos a esas pruebas de la manera correcta, el carácter se desarrolla en nuestra vida. ¿Tú sabes lo que es el carácter, Sonia? Escúchame, yo sé que esto a ti te gusta. El carácter sencillamente es hacer lo correcto cuando la situación es injusta. Eso es carácter. El carácter se desarrolla y es algo maravilloso que se produce en nosotros, porque cuando se desarrolla el carácter empezamos a tener esperanza. Empezamos a ver la vida desde la perspectiva de Dios.
Y eso me lleva al tercer punto. El carácter produce esperanza, pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Ponte de pie. Amén. Dale un aplauso al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres un Dios tan maravilloso, que tú estás con nosotros en medio de cada tribulación. Si hay algo que podemos estar seguros es que tú estás a nuestro lado, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia. Queremos aprender en medio de todas las circunstancias, Padre, que se desarrolle en nosotros la paciencia, la perseverancia, y que esa perseverancia desarrolle un carácter, Señor, fuerte para poder servirte con todo nuestro corazón, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén.